Después de dedicar 12 años a dirigir la empresa de mi padre, finalmente la había hecho crecer hasta valer 75 millones de euros. Pero entonces, en una cena familiar, mi padre me sonrió y me dijo: «Tu hermano se hará cargo ahora». Mi corazón se hundió, aunque logré devolverle la sonrisa. A la mañana siguiente, en el trabajo, todo cambió. Recuerdo vívidamente cómo esa noche él sonreía, la mano orgullosa apoyada en el hombro de mi hermano, como si hubiera tomado esa decisión mucho antes de pronunciar las palabras que cambiarían todo. «Tu hermano se hará cargo ahora». Sentí que el estómago se me caía, pero después de años de práctica mantuve la calma en el rostro. Le sonreí como si sus palabras no me hubieran herido profundamente, como si no deshicieran de golpe una docena de años de esfuerzo. El comedor vibraba con el tintinear de las copas y murmullos suaves entre la familia extendida y los socios de negocios cercanos. No era una cena cualquiera, era una celebración para honrar todo lo que habíamos construido, todo lo que yo había construido. Mi padre había fundado Harper & Compañía cuando yo era una niña, un pequeño negocio de logística que apenas sobrevivió sus primeros años. Crecí viéndolo luchar, trabajando hasta tarde, perdiéndose vacaciones familiares, siempre persiguiendo un contrato más para mantenerse a flote. Cuando tenía 24 años, recién salida de la escuela de negocios, finalmente me permitió tomar un puesto, aunque tuve que luchar mucho para conseguir esa oportunidad. Pero no solo tomé un puesto. Transformé Harper & Compañía de una empresa regional de logística al borde de la quiebra en una potencia nacional, ampliando operaciones, cerrando contratos millonarios e integrando tecnología de punta. Lo que antes era un pequeño negocio casi en bancarrota, se había convertido en un líder de la industria valorado en 75 millones de euros. Sin embargo, en ese momento, nada de eso importaba. Mi padre ya había elegido a mi hermano Esteban para tomar las riendas, no a mí. Una ola silenciosa de aprobación recorrió la mesa, murmullos de felicitaciones dirigidas a Esteban. Lo vi bajar la mirada, fingiendo modestia, pero yo sabía la verdad. A Esteban nunca le había interesado el negocio. En los últimos 10 años había saltado de un fracaso empresarial a otro, sin encontrar su lugar. La logística no le interesaba. Las operaciones tampoco. Lo que quería era poder. Yo había pasado 12 años demostrando mi valía, construyendo Harper & Compañía desde cero, tomando decisiones difíciles, haciendo estrategias hasta tarde, negociando cada contrato. Esteban no había hecho nada de eso, y sin embargo, aquí estábamos. Tragué mis emociones. Había aprendido hace mucho que en esta familia mostrar dolor era mostrar debilidad. Alcancé mi copa de vino, estabilicé la mano antes de alzarla. «Sonríe, Elisa, sonríe», me susurré. «Por Esteban», dije con voz suave y controlada. Los invitados levantaron sus copas, ajenos a la tormenta que se ocultaba tras mis ojos tranquilos. Desde el otro lado de la mesa, mi madre me miró, una mirada que no supe descifrar, pero sabía que entendía. A diferencia de mi padre, ella siempre había reconocido mi esfuerzo. Pero no intervendría. Nunca lo hacía. Y mi padre, con su sonrisa llena de confianza inquebrantable, seguía ciego ante el hecho de que su elección había encendido un fuego. Esteban cruzó conmigo la mirada, una sonrisa apenas disimulada asomándose en sus labios. Fue entonces cuando comprendí que esta no era solo una decisión de mi padre. Esteban había estado esperando este momento. Se había colocado cuidadosamente, interpretando al hijo devoto que finalmente había encontrado su vocación. Y mi padre, tradicionalista de pies a cabeza, no veía problema en esa lógica. Un hijo debía heredar el imperio. Una hija, su trabajo arduo, siempre era desestimado como algo temporal, una mera nota al pie, sin importar cuán ferozmente luchara. Pero lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue que yo no solo había pasado 12 años construyendo una empresa, sino que estaba fortaleciendo mi lugar dentro de ella. Y mañana por la mañana descubrirían exactamente lo que eso significaba. La noche sin sueño. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Mi mente repetía cada sacrificio hecho por Harper & Compañía. Noches en vela, cumpleaños perdidos, relaciones fracturadas bajo el peso de mi ambición. Había entregado todo a esta empresa, y ahora esperaban que me apartara sin luchar. Me habían subestimado. A las 3 de la madrugada estaba en mi oficina en casa, las manos volando sobre el teclado. Cada contrato,
cada certificado de acciones, cada acuerdo ejecutivo. Conocía los entresijos de la empresa mejor que nadie. Esteban pensaba que la transición sería fácil, que para la próxima semana su nombre estaría en la puerta y su posición asegurada. Pero lo que no sabía era que mientras mi padre se ocupaba de apariciones públicas y Esteban fingía aprender, yo aseguraba algo mucho más valioso: el control. El enfrentamiento. Exactamente a las 8:45 de la mañana, llegué a la sede de Harper & Compañía, como cada día en estos últimos 12 años. Mismas paredes, mismos suelos pulidos, el mismo constante zumbido de productividad mientras los empleados se acomodaban en sus rutinas. Pero hoy era diferente. Hoy no solo entraba a mi oficina, entraba a un campo de batalla. La recepción estaba inquietantemente silenciosa, ese tipo de silencio que presagia tormenta. Ellos sabían. Los rumores se habían esparcido como pólvora. Los empleados me miraban con dudas, evitando el contacto visual, inseguros de qué lado tomar. Los ignoré, caminando con confianza constante, mis tacones resonando en el mármol, postura erguida. Nunca dejes que te vean vacilar. Cerré la puerta tras de mí. Mi oficina, mi dominio. Tenía exactamente 15 minutos antes de que mi padre y Esteban llegaran, esperando asumir sus nuevos roles como CEO y heredero. 15 minutos antes de que todo lo que planearan se derrumbara. Sentada en mi escritorio, respiré hondo y encendí la computadora. La pantalla se iluminó con documentos confidenciales, contratos y acuerdos que ellos nunca pensaron revisar, archivos que asumían irrelevantes. Abrí los registros de propiedad. Mis dedos se detuvieron un instante antes de hacer clic en el archivo titulado Acuerdo de Accionistas Ejecutivos. Entonces, esperé. Justo a las 9 en punto, un golpe seco sonó en la puerta. No dije nada. Se abrió de par en par y entraron mi padre y Esteban, ambos rebosantes de confianza. La autoridad natural de mi padre, el bravucón cuidadosamente construido de Esteban. Mi padre entró como un rey que inspecciona su reino, mientras Esteban, vestido con un elegante traje azul marino, lucía una sonrisa arrogante y triunfante. Me costó contener la risa. «Elisa», dijo mi padre con su habitual tono autoritario, como si me hiciera un favor al reconocerme. «Supongo que sabes del cambio que tendrá lugar hoy». «¿Cambio?», sonreí. Interesante elección de palabras. «Lo sé», respondí con calma, recostándome en mi silla. Miré a Esteban, cuya sonrisa se profundizó. «Bien», continuó mi padre, asintiendo como si todos estuviéramos de acuerdo. «Esteban asumirá el cargo de CEO. Necesitaremos que le ayudes en la transición, que se ponga al día antes de que te retires oficialmente». Alcé una ceja. «¿Retirarme?», repetí fingiendo confusión. «Papá, creo que estás equivocado en algo». Su rostro se contrajo con irritación. Estaba acostumbrado a mi sumisión, a mi aceptación silenciosa. No estaba preparado para esto. «Elisa», dijo con voz tensa, como si hablara con una niña, «esto no se discute. La decisión es definitiva». Sonreí lentamente, con conocimiento. «Oh, lo sé, papá», dije suavemente. «El asunto es que no tienes la autoridad para tomar esa decisión». Esteban resopló, sacudiendo la cabeza. «Elisa, no compliques las cosas. Estamos tratando de mantenerlo simple». No dije nada. En cambio, tomé el control remoto y presioné un botón. La gran pantalla en la pared de mi oficina se iluminó, mostrando el mismo documento que había revisado antes. Acuerdo de Accionistas Ejecutivos. Firmado el 17 de agosto de 2015. Firmantes: Elisa Harper, Jaime Harper, Esteban Harper. El rostro de mi padre palideció ligeramente. Me volví hacia Esteban. ¿Sabes siquiera qué significa este documento? Cruzó los brazos incómodo. «Un acuerdo de accionistas», adivinó. Asentí. «Sí. ¿Y entiendes lo que establece?» Toqué la pantalla, resaltando una cláusula clave. Este acuerdo fue redactado durante la reestructuración de Harper & Compañía. Dice claramente que cualquier transferencia de poder ejecutivo, como nombrar a un nuevo CEO, requiere la aprobación de todos los accionistas mayoritarios. Fijé la mirada en mi padre. «Y yo, papá, poseo el 60% de las acciones de la empresa». El silencio que siguió fue aplastante. El rostro de mi padre se endureció. «Eso no puede ser»,
murmuró Esteban, adelantándose para inspeccionar el documento. En realidad, es muy real, dije con calma. Verás, mientras tú fracasabas en cada startup que intentabas, y papá desempeñaba el papel de patriarca familiar, yo hacía algo distinto. Me incliné. Estaba asegurando mi posición. Volví a mirar a mi padre y le recordé. ¿Recuerdas en 2017 cuando necesitabas capital para expandirte? Me cediste un 15% adicional de tus acciones por mi inversión. Y en 2019, durante ese litigio, otro 10% fue transferido a mi nombre como garantía, algo que nunca te molestaste en reclamar. Sumado a mi 35% original, ahora soy la accionista mayoritaria. Mi padre apretó la mandíbula con fuerza. Esteban, sin embargo, entró en pánico visible. Tienes que estar fingiendo, espetó. Saqué otro papel. Aquí está el último documento legal presentado al Estado. ¿Quieres revisarlo? Esteban arrebató el documento, escaneándolo rápidamente. Su rostro se fue descolorando con cada línea. Esto no es posible, tartamudeó. Papá, dile que no puede hacer esto. Mi padre permaneció en silencio. Sabía que lo había superado legalmente y no podía hacer nada. Exhalé lentamente y me levanté. No te despido, Esteban, dije. No querría lanzarte al mercado laboral de verdad, pero de ahora en adelante me reportarás a mí y trabajarás bajo mi liderazgo. De lo contrario, señalé la puerta, eres libre de marcharte. Esteban se volvió hacia mi padre, con los ojos suplicantes. Por primera vez, mi padre no tuvo respuesta. Esta ya no era su empresa, era mía. Las consecuencias. El silencio en mi oficina era sofocante. Esteban todavía apretaba el documento legal con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Mi padre estaba rígido a su lado, expresión inescrutable, pero yo sabía que calculaba, buscando una salida. No había ninguna. Había pasado años preparándome para este momento, no porque esperara una traición, sino porque había aprendido a no confiar nunca en la lealtad cuando está en juego el poder. Por primera vez, mi padre me miró como si fuera una extraña. Quizás nunca me conoció realmente. ¿Así que eso es todo? Esteban rompió el silencio, con amargura en la voz. ¿Vas a quedarte con todo? Solté una risa suave, sin humor. ¿Quedarme con todo? Di un paso adelante. Esteban, yo construí esta empresa desde la nada. Cada contrato, cada expansión, cada innovación. Yo lo hice posible. Mientras tú fracasabas hacia arriba, yo mantenía viva esta empresa. No me quedo con nada. Solo sostengo lo que ya es mío. El rostro de Esteban se torció en ira, pero no tuvo réplica. Sabía que tenía razón. Y lo peor, mi padre también. Había pasado años creyendo que la sangre valía más que la capacidad, que su hijo debería heredar lo que era legítimamente mío. Me subestimó, y ahora pagaba el precio. Finalmente, mi padre rompió el silencio. «Estás cometiendo un error, Elisa», dijo con calma, aunque la tensión era evidente. «Las familias deben mantenerse unidas. ¿Realmente quieres quemar este puente?» Le miré sin parpadear. «Papá», dije lentamente, «tú quemaste ese puente en el momento en que decidiste sin mí». Sus labios se apretaron en una línea fina. «Los negocios son más grandes que una persona. Podemos encontrar una solución que funcione para todos». Incliné la cabeza, fingiendo considerar. «Oh, estoy de acuerdo. Por eso les doy a ambos una opción». Volviéndome primero hacia Esteban, dije con suavidad. «Puedes quedarte en la empresa, pero no como CEO. Tendrás un rol asesor con poder limitado. Tu salario será generoso, pero me reportarás a mí». Esteban se tensó, pero yo seguí. «O puedes marcharte. Te compraré las acciones a valor de mercado. Toma el dinero y busca tu próximo proyecto». Mi padre resopló. «Actúas como si tuvieras todas las cartas». Sonreí. «Las tengo». Siguió un silencio denso. Lo dejé colgado, dejando que sintieran lo que es estar impotentes. Finalmente, mi padre suspiró, negando con la cabeza incrédulo. «Nunca pensé que harías esto», murmuró. «No a tu propia familia». Sus palabras dolieron. «No a tu propia familia». Quise decirle que él había causado esto al dejarme de lado, tratándome como una sustituta temporal. Pero me mantuve en silencio, porque al final no importaba.
Lo que importaba era que no dejaría que se llevaran lo que construí, ni ahora ni nunca. Esteban salió disparado primero. Buena despedida. Lo conocía lo suficiente para prever su próximo movimiento. Correría a parientes y amigos de la familia, pintándose como víctima de una traición corporativa. No me importaba. No estaba aquí para ganar su aprobación. Estaba aquí para ganar mi futuro. Mi padre se quedó, como esperando que cambiara de opinión. Cuando no lo hice, asintió lentamente. «Has cambiado», dijo en voz baja. Le miré a los ojos. «No, papá, solo dejé de fingir». Luego se fue. Exhalé y me hundí en mi silla. Debería haberme sentido victoriosa. Después de todo, luché y gané mi lugar. Pero mirando la puerta vacía, sentí otra cosa. Un dolor silencioso. Parte de mí siempre anheló la aprobación de mi padre. Una parte desesperada esperaba que si trabajaba lo suficiente, si me demostraba una y otra vez, él finalmente me vería. La verdad era que nunca lo hizo. Y ahora, no tenía otra opción que verme como realmente soy. No solo como su hija, ni como una mera sustituta temporal, sino como la verdadera líder de Harper & Compañía. Volviendo a mi computadora, cambié mi enfoque. Había pasado 12 años construyendo esta empresa. Ahora pasaría los próximos 12 haciéndola intocable. Mi padre y mi hermano intentaron arrebatarme todo, pero al final fueron ellos quienes lo perdieron todo. La guerra comienza. Por primera vez en 12 años, mi oficina se sentía vacía. Sin llamadas de mi padre, sin correos pasivo-agresivos de Esteban. Solo silencio. Pero el silencio no significaba paz. Significaba que la lucha había comenzado. Sabía que mi padre no se retiraría sin hacer ruido. Y Esteban lucharía con uñas y dientes para recuperar lo que creía su derecho de nacimiento. No era tan ingenua como para pensar que había terminado. Solo estaba comenzando. Para la mañana siguiente, sentí cómo la inquietud se extendía por la empresa. Empleados que me habían saludado con confianza la semana anterior ahora parecían vacilantes, temerosos de tomar partido. Algunos jefes de departamento evitaban mi mirada. Sabía lo que estaba pasando. Mi padre y Esteban movían la maquinaria de rumores, viejos amigos de la familia, miembros del consejo, altos ejecutivos. Sembraban dudas, pintándome como fría, despiadada, desleal. Esteban había asumido el papel de hijo herido, traicionado por su hermana. Me lo podía imaginar ahora, sentado en algún restaurante elegante, fingiendo tristeza mientras contaba a los inversores cómo yo le había outbound a la empresa. ¿Y mi padre? No tenía que decir mucho, solo un suspiro pesado, una negación con la cabeza, palabras cuidadosamente elegidas. Solo quería lo mejor para mis hijos. Era un juego peligroso. Si lograban convencer al consejo y a los altos ejecutivos de que se pusieran en mi contra, podrían echarme, o al menos hacer imposible mi liderazgo. No estaba dispuesta a permitirlo. Esa tarde, convoqué una reunión ejecutiva de emergencia. Al entrar en la sala de juntas, sentí la tensión en el aire. La mitad de la sala evitaba mi mirada. La otra mitad me observaba, esperando que fallara. Me senté en la cabecera de la mesa. Mi asiento. «No perdamos tiempo», dije con voz serena. Sé que han habido susurros, a puerta cerrada, con copas de por medio, en conversaciones en voz baja. Escaneé la sala, dejando que mi mirada cayera lo suficiente en cada persona para que se movieran. También sé que algunos de ustedes dudan de que mi liderazgo pueda durar. Algunos se tensaron. Nadie habló. Golpeé la mesa pulida con los dedos. Aclaremos eso ahora. Saqué una presentación en la pantalla. Números. Datos. Hechos. Llevé esta empresa de ser un actor regional en problemas a un líder de la industria, valorado en 75 millones de euros. En los últimos 5 años bajo mi liderazgo, los ingresos se triplicaron y entramos en 6 nuevos mercados. Me dirigí al director financiero. «Pablo, ¿hay algún indicador financiero que sugiera que esta empresa está en problemas bajo mi liderazgo?» Pablo dudó, luego negó con la cabeza. «No. De hecho, las proyecciones muestran un crecimiento del 20% para el próximo trimestre». Asentí. «Seamos honestos sobre lo que realmente está pasando aquí». Me incliné hacia adelante y continué. «Mi padre y mi hermano no están molestos porque la empresa esté fallando.
Están molestos porque esperaban que me apartara y dejaran que Esteban tomara el control, sin importar sus cualificaciones, sin importar los resultados. La sala estaba en silencio. Luego solté la verdadera bomba. También sé que algunos de ustedes fueron contactados en las últimas 24 horas. Ofrecieron incentivos para impulsar mi renuncia. Incliné la cabeza. Si alguien quiere revelar esas conversaciones, es el momento. Algunos se movieron incómodos. Después de una pausa, un alto ejecutivo carraspeó. Recibí una llamada, admitió. De tu padre. Dijo que podría apelar al consejo. Asentí, sin sorpresa. ¿Ofreció algo a cambio de tu apoyo? Pausa. Un asentimiento lento. Eso es todo, dije, poniéndome de pie. Mi padre construyó esta empresa. Lo respeto, pero yo la llevé más lejos de lo que él pudo. Y no permitiré que la manipule desde afuera. Mi voz bajó, calma pero peligrosa. Si quiere pelea, la tendrá. Recogí mis papeles, mirando fijamente a cada ejecutivo. Si alguien cree que mi padre y mi hermano merecen el control, es momento de actuar. Silencio. Nadie se movió. Bien. Me giré y salí, con la cabeza erguida. No se trataba solo de conservar mi empresa. Se trataba de asegurarme de que nunca pensaran que podrían arrebatármela de nuevo. Esa noche hice mi propia llamada. No al consejo, no a inversores, sino a los medios. A la mañana siguiente, la sección de negocios de todos los principales medios llevaba el mismo titular. Cambio de poder en Harper & Co. Elisa Harper supera a su familia en batalla del consejo. Había hecho mi movimiento. Ahora era su turno. Y yo estaba lista. La guerra mediática. La mañana después de que mi historia salió a la luz, mi bandeja de entrada se inundó. Correos, llamadas perdidas, mensajes de periodistas, inversores y miembros del consejo. Algunos ofrecían apoyo, otros sonaban cautelosos, pero casi todos preguntaban lo mismo. ¿Es cierto? Los hice esperar. Entendía el juego que mi padre estaba jugando. Décadas dominando la percepción pública significaban que sabía que la reputación tenía peso. Incapaz de vencerme en el consejo, buscaba minar mi credibilidad en la opinión pública, y eso era exactamente lo que pretendía hacer. Al mediodía llegó el primer contraataque. Un comunicado de prensa cuidadosamente elaborado, educado pero lleno de medias verdades. Harper & Compañía siempre ha sido un negocio familiar. Lamentamos los eventos recientes, pero seguimos comprometidos con los valores que construyeron esta empresa. Los cambios en el liderazgo son inevitables y esperamos asegurar una transición suave. Sutil, pero claro. Elisa es imprudente. Elisa es inestable. Elisa no es una jugadora en equipo. No me sorprendió. Me enfurecí. En mi oficina, vi a analistas debatir sobre mi liderazgo en televisión. ¿Fue Elisa Harper demasiado agresiva en su toma de control? ¿Su falta de cooperación dañará a la empresa a largo plazo? ¿Podrá recuperarse de este desastre de relaciones públicas? Hablaban como si no los escuchara, como si ya no estuviera planeando mi siguiente paso. Porque si mi padre y Esteban querían una guerra pública, yo estaba más que lista para dársela. No emití declaraciones ni di conferencias de prensa. En cambio, hice una llamada a un periodista de investigación de confianza. «Tengo algo para ti», dije, «pero tienes que actuar rápido». Una hora después, envié documentos, correos, informes financieros, registros internos, pruebas de que bajo el liderazgo de mi padre, Harper & Compañía había incurrido en prácticas comerciales cuestionables. Prácticas que había pasado años arreglando en silencio. En menos de 24 horas, la historia estalló. Detrás de escenas en Harper & Compañía, un legado de deudas ocultas y encubrimientos financieros. El artículo fue brutal. Elogiaba mi liderazgo por restaurar la salud financiera de la empresa, criticaba la mala gestión pasada de mi padre y dejaba claro una cosa. Yo era la razón por la que Harper & Compañía sobrevivió. De repente, la narrativa cambió. El consejo dejó de dudar de mí. Los inversores dejaron de titubear. Y mi padre no tenía dónde esconderse. 2 días después, finalmente llamó. Dejé sonar 3 veces antes de contestar. «Elisa», dijo con voz tensa, «tenemos que hablar». Me recliné. «¿De verdad?» Silencio. Luego un suspiro. «No tenías que hacer eso».
Reí suavemente. ¿Tú tampoco? Esta empresa se suponía que era un legado, dijo. Para la familia, para ambos. Un dolor me atravesó. Alguna vez, una parte tonta de mí también quiso eso, pero ya no. Papá, dije en voz baja, si querías que protegiera ese legado, deberías haber confiado en mí para hacerlo. En cambio, trataste de arrebatármelo. Largo silencio. Luego, casi con resignación, preguntó: ¿Qué pasa ahora? Exhalé lentamente. ¿Ahora? Me aseguro de que nadie pueda tocar mi empresa nunca más. La guerra terminó. Mi padre perdió. Esteban desapareció. Y yo gané. Pero mientras miraba el horizonte de la ciudad desde mi oficina, no sentí triunfo, solo vacío. Había luchado 12 años por Harper & Compañía, construyéndola, protegiéndola, haciéndola más fuerte que nunca. Pero el costo. Perdí algo más por el camino. Mi familia. Victoria y su precio. Al día siguiente, entré a la oficina como si nada hubiera cambiado. Pero todos conocían la verdad. Los susurros cesaron. Las dudas desaparecieron. Ya no era solo Elisa Harper, CEO. Era Elisa Harper, la mujer que superó a su padre y a su hermano y salió victoriosa. Algunos me respetaban, otros me temían, y algunos todavía esperaban que cayera. Los dejé esperar. Al mediodía, mi padre y yo nos encontramos en la sala de conferencias para nuestra última conversación. Se veía cansado, más viejo, como si el peso de todo se hubiera asentado en él. Esperé a que hablara primero. Cuando lo hizo, su voz era más baja que nunca. «Me retiro», dijo simple, con efecto inmediato. No reaccioné. Esperaba eso. «Venderé mis acciones restantes», continuó. «Mantendré una pequeña participación como inversor, pero ya no estaré involucrado». Lo estudié. ¿Y Esteban? Su mandíbula se tensó. Se fue. Cobró su indemnización. No volverá. Una parte de mí esperaba eso. Esteban nunca fue lo suficientemente fuerte para pelear. Cuando supo que había perdido, huyó, como siempre. Aún así, escucharlo en voz alta me dolió. No arrepentimiento ni culpa, solo final. Asentí. Entendido. Mi padre se frotó la sien, como si un dolor de cabeza se instalara. Luego, tras una pausa, dijo algo que nunca pensé escuchar. Te subestimé. No fue una disculpa, pero lo más cercano que tendría. Extrañamente, ya no la necesitaba. Construyendo el imperio. Un mes después, Harper & Compañía era irreconocible. Los antiguos miembros del consejo leales a mi padre y Esteban. Fuera. Los ejecutivos que me cuestionaban, reemplazados. La empresa estaba fuerte bajo mi liderazgo, pero ahora era realmente mía. Con el control vino la visión. Introduje iniciativas que papá rechazaba. Modernicé sistemas que desestimaba. Me expandí a industrias que temía. 6 meses después, las ganancias se dispararon. Un año después, los ingresos superaron los 100 millones de euros. Por primera vez, no luchaba solo por demostrar mi valía. Construía algo que nadie podría arrebatarme jamás. Reconciliación. Un año después, cené con mi padre, la primera vez desde su retiro. Parecía diferente, más tranquilo, sin enojo, solo aceptación. Leí sobre tu último acuerdo, dijo mientras brindábamos. Movimiento inteligente. Sonreí con suficiencia. Lo sé. Una leve sonrisa rozó sus labios. Sin tensión, sin guerra, solo la verdad. Intentó dejarme de lado, y yo le demostré que estaba equivocado. Le alcé la copa. Por Harper & Compañía. Esta vez, cuando choqué mi copa con la suya, no hubo enojo. Solo paz, porque ya había ganado, y no necesitaba su aprobación para saberlo. Reflexión. Ahora, sentada en mi oficina con vista a la ciudad donde construí mi imperio, pienso en las lecciones que aprendí. La familia puede ser tu enemiga más feroz. La lealtad es una moneda, no una garantía. El poder nunca se da, se toma. Y a veces, la mejor manera de demostrar tu valía es dejar de buscar validación y construir algo tan fuerte que no puedan ignorarte. Sin arrepentimientos. Harper & Compañía es mía ahora, y me aseguraré de que nadie lo olvide jamás. Mom.